Bueno, voy a explicar muy brevemente cómo se inicializa el sistema para los novatos. El sistema está compuesto por los siguientes módulos. Como veremos, siempre tenemos unas entradas que actuarán sobre unas variables de circuito llamadas Electrical Circuit Value, de las cuales disponemos de 30, y dependiendo del valor de estas variables activaremos los pines de salida. Igualmente dichas variables las podemos actualizar o variar sus valores a través de internet o de la LAN desde nuestros dispositivos Android o de las aplicaciones de PC. El programa funciona en un bucle infinito, de forma que una vez iniciado el programa siempre está haciendo este bucle. Empezamos con la función recepción UDP, en la que recogeremos los paquetes que se envían desde las aplicaciones externas y ejecutaremos lo que en ellas vengan. Después utilizaremos la función input_state, que lo que hace es analizar los pines de entrada y activará las diferentes banderas para los pulsos cortos, pulso alto, flanco bajo, flanco de bajada, el que sea en cada caso. La función inControl, que será donde utilizaremos las banderas que obtenemos en input_state para modificar las variables de circuito. La función outControl va después y en esta utilizaremos las variables de circuito para activar los pines de salida. Finalmente, si algún cambio ha habido en las pines de salida o en las variables de circuito, enviará por Ethernet a nuestros dispositivos las respuestas para actualizar siempre a tiempo real nuestras aplicaciones. Siempre en el bucle se comprueba si ha pasado 30 segundos. Una vez que pasan 30 segundos, pues se hace la carga de la hora, en la cual también se actualizarán los horarios y se ejecutarán las órdenes que ahí se han contemplado. Se realizará una copia de seguridad de las variables de circuito, si alguna ha modificado. Se refrescará la sota de temperatura y se conectará con el servidor descontrol para mantener la IP dinámica de casa controlada para poder conectarnos desde el exterior. En el código, como vemos, hay que configurar 5 cosas muy sencillas. Primero, los módulos que queremos tener activos, los comentamos y los conectamos. Debug mode es para poder tener en el puerto serie constantemente todo lo que está pasando en el sistema y así podemos controlar los errores. Y si queremos ondas de temperatura, habilitamos esta, ya están habilitadas. Las demás, pues ya el nombre por sí solo habla. Pues ya pasamos a la definición de pines de entrada. Simplemente definimos un nombre y el pin de entrada que queremos usar. Hay que decir que en esta aplicación lo que se usa son los pines de entrada, no el valor de la posición en el array, como se usaba en la versión de Roberto. Aquí siempre se usa el pin, que es más claro y más fácil de usar. Pero en este caso usaremos unos literales. Por ejemplo, vemos los pines de entrada definidos aquí. Y luego los añadimos al array pin input, igual que en la versión de Roberto. Los pines de salida, pues lo mismo, definimos los que queramos, con los nombres que queramos, y los añadimos al array de los pins de salida, igual que en el caso de Roberto. Y aquí es donde viene la novedad. Definimos las variables, tenemos 30 variables de circuito, pues definimos cada una de ellas con el nombre que queramos utilizar, para no tener que perdernos dentro con numeritos. Y esto sí que lo que es importante es definir dentro de cada una de estos arrays el tipo de variable de circuito que es, para luego poder hacer una comprobación de errores. Es decir, que si en una digital intentamos poner un valor 100, nos dará un error por el puerto serie, porque solo admite valores como 0 o 1. En este caso, pues dentro de cada una pondremos el numerito de la variable de circuito que tengamos. Y esto es la novedad más importante que tenemos. Igual que la versión de Roberto, se configura la dirección IP y el puerto si queremos, o la dejamos igual que está, la clave, dirección de correo para actualizar con el servidor descontrol y si queremos habilitar la seguridad. Y ya pasamos a la gestión de entradas en la función inControl. ¿Vale? Esta función será donde ejecutaremos las entradas para modificar las variables de circuito. Y en ellas podemos usar todas estas funciones que aquí están definidas. Es input state alto, por ejemplo, cuando el pin de entrada cambia a valor estado alto, abajo, flanco de subida, flanco de bajada. Vamos, tenemos funciones para definir cualquier estado que aparezca en la entrada. Para los circuitos igual, podemos conmutar circuitos, ver el valor en el que está, poner un determinado valor en un circuito. La diferencia de usar estas funciones en vez de directamente aplicarlo sobre la variable es que así tenemos control de errores y podemos activar las banderas para determinadas funciones posteriores. Y luego tenemos aquí una novedad que es control pulsadores persiana, que es para controlar los pulsadores de una persiana. ¿Vale? Aquí si se pulsan los dos, pues se bloquea la persiana, si es pulso largo hace una cosa, si es pulso largo, al igual que hacía Roberto, pero ya toda una función sin tener que escribir ningún código ni repetirlo. Podemos usar también las consignas y las condiciones. Y ahora vamos por un ejemplo sencillo, por ejemplo,
para activar una luz desde un pulsador. Simplemente ponemos input pulso corto, pulsador 1. Cuando esto se cumpla, pues lo que haremos será conmutar el circuito delantero. ¿Vale? Cada vez que pulsemos se conmutará el circuito. Ya podemos pasar a la función de salida, donde veremos que efectivamente si circuito de luz delantera es igual a 1, pues entonces la salida será out on. Usando esta función, luz delantera se encenderá y si no se apagará. Estamos ya en la función out control y aquí tenemos igual unas funciones determinadas que podemos usar dentro de ella para facilitar la tarea. Pues out on para encender una salida, para apagarla. Out pulso es una función nueva que nos permite mantener una salida activa durante un tiempo determinado sin usar delay. Esta es muy importante para activar alarmas, puertas de apertura que solo requieran unos segundos y determinados. Bueno, flanco de subida, igual que lo tenemos las funciones de entrada, pues tenemos las de salidas análogas. Control de circuito, que son iguales que las que tenemos arriba. Y aquí tenemos la salida de control de persianas, que en vez de controlar los pulsadores, lo que va a controlar son los pines de salida. ¿Vale? Subirá o bajará en función. Podemos ir a esta función y definir lo que queremos que haga en cada caso, pero en general, simplemente con poner esto ya tendríamos el control de persianas. Simplemente ponemos control pulsadores para controlar los pulsadores y control persianas, control salida persianas para controlar las salidas. ¿Vale? Esta parte de aquí es para la alarma que he tenido que generar, no le hagáis mucho caso. Y para los circuitos de calefacción y temperatura, simplemente tenéis que usar la función control temperatura, la cual ya contiene interiormente la histéresis y nos controlará para que nos active y se desactive adecuadamente. Esto es un ejemplo, por ejemplo, que hemos puesto. Y aquí tengo yo una función, bueno, una parte de código para realizar un ciclo de riego sobre 5 zonas, una consecutiva detrás de la otra, donde hemos puesto los set points en la aplicación. Es decir, el tiempo de riego de cada zona lo podemos definir en la aplicación Android y no en el código. Y simplemente modificando la hora de inicio podemos modificar los tiempos de riego. ¿Vale? Y ya, bueno, como siempre, run command unders. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que veamos cómo funcionan los pins de entrada. Mira, reseteamos el Arduino y ya de por sí el modo debug ya nos indica el estado de cada circuito de valor y nos da un poquito la hora que es. Vamos, nos da información para saber qué está pasando. Vemos que si pulsamos sobre la luz delantera, pues bueno, vemos como la aplicación de escritorio le envía... Aquí está. La aplicación de escritorio le envía este valor al Arduino, en el que decimos que el circuito 4 tenga valor 1. Aquí lo vemos como pone electrical value 4 igual a 1. Y entonces activa la salida 22 a on. Y esta es la respuesta. Y le respondemos con el valor de todos los circuitos. Y así actualiza a tiempo real ahí. Esto igualmente lo podemos hacer desde un pulsador externo. Mirar cuando pulso un pulsador externo. Nos dice todas las banderas que se han activado. Flanco de subida, estado alto, flanco bajada, pulso corto, estado alto. Todo esto solo con pulsar. Es todo lo que está sucediendo cuando pulsamos un pulsador. Igualmente vemos que el variable circuito se ha modificado, que se ha apagado. Y a tiempo real se ha modificado la luz delantera. Vamos a repetir para que veáis que a tiempo real yo cada vez que pulso el pulsador se enciende y se apaga. Esto con la persiana se ve mucho mejor. Mira, si bajamos la persiana, vemos cómo empieza a bajar el valor de la persiana y porque el Arduino constantemente está enviando la nueva posición de la persiana, un 1% cada vez. Si pulsamos un pulsador externo se puede paralizar. Incluso, mira, ahora estoy actuando sobre los pulsadores externos y vemos cómo la sube, cómo la para o cómo la baja. ¿Vale? En este caso, miramos cómo funciona la función de cómo hemos añadido pulsadores, emulado pulsadores. Por ejemplo, para la puerta peatonal, cuando doy aquí simplemente es un pulso que me abre la puerta de la calle. Y nada más. Estas son las novedades que tenemos en mi versión.